Aquí vamos a hablar, como os decía Noemí, de temas transversales, de habilitadores transversales, tecnológicos. El primero de ellos es la nube. En la nube, seguro que todos, después de la pandemia, todas vuestras compañías han tenido que empezar un viaje a la nube en ese momento por la urgencia de poder seguir trabajando en movilidad, con escritorios remotos, con colaboración en remoto. A partir de ahí, nosotros lo que hemos experimentado es que la mayor parte de las compañías han continuado con ese camino, ya no por la urgencia, sino por la necesidad de eficientar, de escalar, de tener resiliencia, de aprovechar la innovación que te trae la nube también. Por delante, ya escuchábamos en las otras mesas redondas, nos queda mucha innovación que tiene que ver con vuestro sector, con la industria. El edge computing, los hiperescalares acercándose a las fábricas, verticalización de soluciones, marketplaces digitales. Hablábamos también de las nuevas plataformas de IoT. Vamos a empezar con el mayor experto que tenemos en Telefónica en temas de la nube, Enrique. Cuéntanos qué está haciendo Telefónica y qué tendencias estamos viendo. Bueno, muchas gracias por la asistencia y aguantar hasta aquí. Yo creo que es un reto para todos. Pues a ver, nosotros desde Telefónica básicamente lo que intentamos es hacer realidad un sueño, ¿no? Que es que alguien pueda elegir cómo hacer las cosas de una manera sencilla. ¿Y esto en el mundo tecnológico en qué se traduce? Pues en poner a disposición de nuestros clientes cualquier plataforma, en cualquiera de las modalidades y con cualquier tecnología, para que vosotros como empresas decidáis cómo queréis trabajar, ¿vale? Esto lo aterrizamos mucho. Cuando hablamos de nube, la ventaja que tenemos como Telefónica es que nuestra nube pues, tiene un data center muy bonito que está aquí a 30 kilómetros de aquí y que se puede ver y tocar, ¿no? Que a veces el concepto de nube parece como que asusta, ¿no? En ese sentido, apoyados en ese hub que tenemos, que es de los mejores que hay en Europa, pues básicamente lo que os proporcionamos es una solución que sea completa, ¿no? En el sentido de que incluya la plataforma, la infraestructura, la plataforma que necesitáis, las comunicaciones. Si somos de Telefónica y no hablamos de comunicaciones, pues va a quedar un poco mal, por supuesto. Y luego todo lo que tiene que ver con seguridad y los servicios adicionales que son necesarios para que esas plataformas sean seguras, ¿no? Entonces, si entramos un poco más en detalle, lo que hacemos es que tenemos en nuestra oferta adaptarnos a las necesidades que tengáis, tanto de entornos que pueden ser el mundo de las fábricas y de la industria, pues lógicamente por temas de latencias, por temas de criticidad, pues hay mucha infraestructura dedicada. Eso nos ha pasado en general en todos los sectores, pero también es cierto que por un tema de comunicaciones y demás, pues a lo mejor en ese sector pues tiene un poquito más de repercusión. Entonces, nosotros lo que planteamos es entornos de infraestructura dedicada que podemos tener alojados en nuestro propio data center o en vuestras dependencias. Por otra parte, tenemos todo lo que es el mundo nuevo de los hiperescalares y todas las nuevas tecnologías en la nube. Y en medio tenemos plataformas que nosotros mismos, como Telefónica, ponemos a disposición desde nuestro data center, ¿no? Con tecnologías pues, muy tradicionales en el sentido de que son las que utilizáis, ¿no? Desde el punto de vista de VMware, SAP, Oracle, BMC, pues todo este tipo de tecnologías podéis consumirlas de distintas modalidades, ¿vale? Plataformas, cualquier tipo de plataformas. Además, estamos haciendo una inversión importante con los hiperescalares y con nosotros. Cuando hablo de hiperescalares me refiero a Amazon Web Services, a Microsoft, Google, todos estos grandes monstruos, ¿no? de proveedores cloud. Entonces, lo que hemos hecho también es, trabajando con ellos y con nuestra propia infraestructura, pues acercar a cada vez más con nodos Edge, que ya tenemos distribuidos en ciertas geografías del territorio, pues para que la nube sea más cercana. Yo creo que esto es una parte importante. Oye, plataformas, cualquier entorno, modalidad de consumo para datos más críticos, menos críticos, para más latencia, menos latencia. Segundo punto que os podemos aportar es el nivel de relación que tenemos con los principales partners del mercado, ¿no? Pues estábamos hablando de los hiperescalares, pues dos de ellos están co-ubicados en nuestro data center, ¿no? Las latencias empiezan a ser menos problema. Aparte de Microsoft y Google, pues tenemos en nuestro data centers a Oracle, BMC, SAP. O sea, al final tenemos una infraestructura, un ecosistema que, como digo yo, a tirar de latiguillo puedes conectarte a cualquiera de las nubes. No tienes que irte a Holanda, con todo el respeto, o a Irlanda y demás, sino que lo tienes ahí, en una sede, ¿no? En una única sede, con las ventajas de las latencias, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, plataformas, cualquier mecanismo, las principales relaciones con los partners y, por último, que yo creo es muy relevante, es el tema de los servicios profesionales. El hecho de poner tanta disponibilidad de distintos entornos tecnológicos es una ventaja, que se puede escoger lo mejor de cada casa,
Pero hilando un poco con la discusión o la mesa que ha habido antes, pues esto es complicado, tener técnicos que sepan de todas las tecnologías y sean capaces de gestionar este ecosistema. Con lo cual, nosotros desde Telefónica, como prestador de servicios, lo que intentamos es hacer eso más fácil. Nosotros somos capaces de acompañaros en la evolución a la nube, de transformar poco a poco esas plataformas hacia la nube y además somos capaces de daros un ecosistema de gestión con nuestro centro que tenemos, lo han comentado antes, nuestro el DOC, el Digital Operation Center, os damos una cobertura de servicios gestionados, ¿no? Entonces, al final dices, cualquier plataforma, cualquier modalidad, con los principales partners y encima te ayudo, pues eso es un poco lo que os comentaba al principio de que os intentamos dar la realidad. Y ya, como vamos rápido, voy a intentar ser muy breve, yo creo que hay dos cosas que sí es importante que tenéis que tener en cuenta. Para mí los cambios principales que hay ahora mismo y por qué pensamos que en unos entornos incluso de fábricas o entornos desplazados en la nube va a formar un papel importante, principalmente para mí es todos los hiperescalares principales ya tenemos un nodo en España, algunos en Telefónica, la mayoría, otros pues hoy han decidido montarse su propio CPD, con lo cual las latencias cada vez son menores, ¿vale? Es importante. Segundo punto, las comunicaciones. Habíamos hablado antes, estaba hablando en el anterior, Leo hablaba de los temas de innovación. El 5G y la fibra a la vez, pues hace que temas que antes eran impensables por temas de latencia y por temas de capacidad, ahora son planteables, ¿no? Y por último, yo creo que el principal también driver que cambia completamente la necesidad es el tema de que cada vez vais a tener más datos. Estamos hablando de data, estamos hablando de procesado, estamos hablando de cómputo, estamos hablando de muchas tecnologías que necesitan un crecimiento exponencial de lo que es las capacidades. Y esto sin el cloud, en mi opinión, no puede ocurrir. Entonces, en resumen, yo creo que el cloud va a ser una de las tendencias que os van a habilitar todo lo que se ha hablado con anterioridad. Segundo punto, como Telefónica, somos capaces de daros una propuesta lo más completa que necesitéis desde el punto de vista de comunicaciones, seguridad y plataforma. Las plataformas, cualquier plataforma en cualquiera de las modalidades y luego con un servicio que os pueda acompañar en el viaje y en la permanencia en la nube para que no lo hagáis mal, ¿vale? Muy bien. Entonces, este primer habilitador, tú ya mencionabas, ¿no? Temas de seguridad. Bueno, Nacho nos adelantaba antes ya algunos del contexto, ¿no? Pero yo me quedo con dos datos siempre. Es 1.000 ataques por segundo, 1.000 ciberataques por segundo, 10 billones de euros de coste. Si juntáramos a todos los ciberatacantes en un país, ya serían la tercera economía mundial. En el entorno industrial, en el entorno OT, tenemos además el hecho de que las tecnologías no están tan desarrolladas. Y tenemos además una preocupación por la cadena de suministro, que también adelantaba Nacho. En ese sentido, hasta los reguladores se están planteando incrementar el nivel de la normativa, ¿no? Estamos hablando de que la directiva NIS2 entra en vigor a mediados del año que viene. Ha entrado en vigor en Europa, se tiene que transponer en España a mediados del año que viene. En ese sentido, Juan, ¿qué hace tan especial la ciberseguridad OT y qué estamos haciendo como Telefónica en ese espacio? Hola, pues muchas gracias, Rosalía, y muy buen desafío el que está planteando Enrique también. Y gracias a vosotros por aguantar el haber llegado hasta aquí, ¿no? Intentaré ser breve, ¿no? Siempre que hablamos de ciberseguridad, sobre todo de ciberseguridad aplicada a infraestructura crítica o productiva, yo intento que no entremos en el discurso del miedo, ¿no? O sea, que no vendamos miedo. Voy a intentar daros un discurso optimista de que las tornas están cambiando. Es verdad que en las últimas décadas Occidente en su conjunto ha vivido, yo lo llamo el pico de la estupidez, ¿no? Hemos vivido por encima de las posibilidades en términos de seguridad cibernética en nuestros entornos productivos, ¿no? Para que os hagáis una idea, se ha producido la mayor transferencia de conocimiento de la historia entre Occidente y sus adversarios en los últimos 10 años, principalmente por robo industrial, de conocimiento industrial y de cómo se operan los entornos productivos de Occidente. Yo creo que estamos ya en lo que yo llamo el valle de la humildad, ¿no? La defensa, por primera vez, está plantando cara a estos adversarios y tenemos la posibilidad de parar y optimizar la manera en la que nos estamos defendiendo de estos ataques. Nosotros hemos tenido ese mismo problema, ¿no? Si pensamos que Telefónica lo que produce son ondas por un lado, el 5G son ondas, y por otro lado fotones en la fibra, hicimos esa transformación porque integramos ese mundo que era físico con el mundo del IT, con la cloud y con la posibilidad de programar esas redes hace años, y tuvimos que enfrentarnos a ese mismo desafío, que es ahora ya nuestras redes de manera nativa son digitales, antes no lo eran, y por lo tanto nos convertimos en guardianes de nuestra propia infraestructura digital.
y por ende de la de cualquier empresa que trabaja en el tejido o la infraestructura productiva de cualquiera de las economías en las que operamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace diferente a ese mundo físico, a ese mundo de la producción física del mundo IT, que es el que tradicionalmente ha optimizado la ciberseguridad? Por un lado, que nunca fue diseñado para comunicar ni para estar continuamente pendiente del resto de lo que le rodea, sino para estar altamente disponible y optimizar el propio proceso productivo. Con lo cual, ese tejido no está preparado para recibir la tecnología de ciberseguridad tal y como está diseñada, ni para pararse, ni para añadir un overhead o un coste adicional por encima del propio diseño que hayáis hecho de vuestros, o que vayamos a hacer de los entornos de fabricación del futuro, porque está absolutamente optimizado para hacer una tarea física. Y eso supone un problema, porque una vez conectamos todo ese entorno al mundo de la nube y al mundo de Internet, pues lo abro a los problemas de la ciberseguridad en el mundo IT, ¿vale? Ese es uno de los problemas. Y el otro es que el proceso de producción es físico, con lo cual lo que yo puedo hacer en el mundo del IT, que es básicamente parar máquinas cuando quiera, porque puedo entrar en la workstation de este empleado, puedo entrar en un servidor y pararlo, puedo tumbar una base de datos o puedo tirar la web unos minutos sin prácticamente ningún problema real. Eso no ocurre con un alto horno, no ocurre con una línea de alta tensión. Si tengo un proceso farmacéutico, lo tengo que parar y tirar a lo mejor un proceso que lleva meses incubándose, ¿no? Entonces, el equipo de ingeniería que está al cargo de la planta normalmente tiene que ser parte del proceso de detección y de respuesta ante cualquier incidente. No es como ocurre en el mundo de IT, donde el equipo de ciberseguridad puede actuar en nombre del equipo de IT y parar o poner en cuarentena un entorno, ¿no? Entonces, esa parte física es muy importante. Y luego, en términos de tendencias, lo que nosotros estamos viviendo ahora precisamente es ese paso de el pico de la estupidez a la humildad, ¿no? Por un lado, los adversarios están claros y eso es muy importante, ¿no? En el entorno de la infraestructura crítica y el tejido productivo de cualquier economía, la diferencia entre un cibercriminal, que se mencionaba antes, y un adversario en este entorno es que detrás del adversario hay un Estado-nación que tiene los fondos, que tiene la paciencia y que tiene los medios para infiltrarse dentro de ese tejido productivo de una manera física o de una manera virtual para poder hacer daño, y puede esperar durante meses hasta que incuba su ataque y lo lleva a cabo, ¿no? Es decir, lo más importante para nosotros en este caso es conocer a nuestros adversarios, ponerles nombres y apellidos, entender cómo atacan, entender qué esperan producir con su ataque en nuestra economía, en nuestra infraestructura o en nuestro tejido productivo, y con eso empezar la defensa. El hecho de que nuestros adversarios sean Estados-nación pues nos lleva a que pueden hacer ataques muy sofisticados, pueden infiltrar incluso a nuestro personal o corromperlo, y tenemos que tener esas medidas especialmente adicionales al mundo IT tradicional. Por otro lado, el hecho de que estemos pensando en un entorno productivo ya del futuro, ¿no?, completamente digital y será nativo en la nube con toda certeza, lo que nos lleva es que esas tecnologías hay que protegerlas de otra manera, muy distintas a la del entorno tradicional de un entorno productivo. Y además están hiperconectadas, ¿no? Pues son N mil elementos que van a estar transmitiendo y siendo capaces de transmitir entre ellos y también hacia Internet. Perdón. También hablamos de la parte de riesgo en las terceras partes, ¿no?, en nuestros suministradores. Tenemos que intervenir en la cadena de suministros y asegurarnos que hasta el último elemento ha sido chequeado. Y por último, la principal tendencia que vemos ahora mismo para mí es interna, ¿no? Es cuál es el desafío al que se enfrentan nuestras organizaciones, porque lo que no podemos es estar planteando un crecimiento ilimitado de nuestros presupuestos de ciberseguridad. Ojalá para mí en concreto, como responsable de este tipo de negocios dentro de Telefónica, pero no es la realidad, ¿no? Hay unos recursos limitados que hay que optimizar. Hay una carencia de talento generalizada que estamos atacando de otra manera, y esos son dos desafíos muy grandes que a nivel interno también se producen. Y adicionalmente, creo que a nivel interno lo que vamos a ver en los siguientes meses también, que ya está empezando a ocurrir, es un cambio en la manera en la que nos aseguramos, que es muy importante, ¿no? El hecho de que un ataque esté perpetrado por un Estado-nación está haciendo que las aseguradoras, y ya lo han hecho en el template del contrato de ciberseguridad que se propone por parte de la Asociación de Aseguradores desde Lloyds en Londres, es que eso sea considerado un acto de guerra. Si eso es un acto de guerra, nuestra aseguradora no nos va a proteger. Y si el Estado en el que estemos operando no reconoce que hay una guerra,
pues nos podemos meter en litigios simplemente para intentar cumplir un SLA, que nosotros mismos tenemos, por ejemplo, con las sociedades en las que operamos. Si yo tengo un problema, porque soy un entorno regulado y tengo un SLA con la sociedad para la que trabajo, y por detrás no estoy cubierto por estos seguros, tenemos un problema que tenemos que optimizar todos internamente y un desafío muy grande, que es si mi adversario es un Estado-nación, eso es puede ser considerado un acto de guerra, el asegurador puede decidir aplicar o no la indemnización o ayudarme a resolver ese caso o hacer referencia directamente al Estado como protector. Y eso nos puede meter en litigios muy largos. Entonces tenemos que estar preparados en este contexto, ¿no? Que para mí es el contexto de quitarnos ya todos la careta, quitarnos el pico este de la estupidez. Enfrente tenemos adversarios que son Estados-nación y tenemos que trabajar en consecuencia para poder protegernos de ellos, ¿no? Y en ese mismo sentido, ¿cuál es la complejidad de garantizar la seguridad en un entorno físico? Está la visión de la ciberseguridad OT, pero también está lo que llamamos la seguridad tecnológica, que al final tiene que ver con proteger los espacios físicos, los activos que gestionan la producción de la fábrica, las personas que operan en ese espacio. ¿Cuál es la propuesta de valor de Telefónica en ese sentido? Correcto, Rosalía. Aquí vamos a cubrir un poquito ya la última milla, ¿no? O sea, lo hemos analizado desde diferentes puntos de vista. Ha quedado bastante claro, ¿no? el punto ciber, pero al final la actividad productiva, una planta, digamos que tiene una complejidad asociada a las propias personas que están desarrollando su actividad allí, que tienen diferentes perfiles. Cada vez hay una mayor diversidad por los contratos que tiene que manejar la empresa o fábrica, por el tipo de, digamos, hasta los propios vehículos que se les puede habilitar o no para el acceso a esas instalaciones. Toda esa complejidad tradicionalmente se gestionaba o se ha venido gestionando a través de empresas de seguridad tradicionales, ¿no? A través de procedimientos manuales y personas. Eso un poco lo que llevaba a las empresas es a no tener un control total de lo que estaba sucediendo, sino que cuando pasaba algo realmente se daban cuenta de sí o no se estaban cumpliendo las normas. Lo que tratamos de hacer ya desde hace tiempo, comenzamos en el sector telco y fuimos evolucionando a diferentes industrias, es precisamente eso, trasladar el mundo de los riesgos y el mundo de la producción, de los procesos, entenderlo y hacerlo de una manera más, digamos, tangible para el día a día, porque al final uno de los mayores impactos en una industria es que se pare, o sea que ese acceso, ese anillo de seguridad principal donde en el turno de mañana entran 2.000 personas, se quede bloqueado por diferentes motivos. Entonces, en esa medida nosotros tratamos de adaptarnos o adaptar la tecnología para resolver esas situaciones. Y luego la complejidad que hay dentro de los centros. No estamos hablando de centros de oficina, sino que son centros complejos donde, digamos, que conviven incluso diferentes actividades. O sea, hablamos de extensiones muy grandes de terreno que realizan diferentes actividades y donde no queremos que determinadas personas, o no es bueno que determinadas personas vayan a determinadas zonas. Establecer todas esas reglas, parametrizarlas, automatizarlo, no es sencillo y tradicionalmente, como he comentado, se venía haciendo a través de procedimientos manuales y de empresas de seguridad. Lo que hacemos es eso, contribuir a, entre comillas, digitalizar ese entorno y también replantear los procesos, porque introduciendo la tecnología, y aquí nos movemos un poquito hacia la irrupción del cloud y de la inteligencia artificial, lo que hemos hecho es utilizar, ¿no? Entender y utilizar esa tecnología, qué aplicación práctica tiene para los diferentes casos de uso que tenemos en una planta de fabricación, y empezar a generar esos datos, empezar a introducirlo, ver esa correspondencia con los diferentes procesos para precisamente tener ese control y determinar un contexto situacional para la toma de decisiones. La propuesta de Telefónica en ese sentido es esa, el proponer esas soluciones a través de proyectos end-to-end, donde digamos que a través de determinados productos que adaptamos al cliente, conseguimos optimizar esa producción y hacerla digamos, más eficiente sin tener que recaer en excesivos recursos y toma de decisiones de personas, ¿vale? Y además una propuesta de valor que por ejemplo, en temas de seguridad e infraestructuras críticas hemos trabajado conjuntamente porque siempre tiene esa variante de esas dos piezas, ¿no? La parte física y la parte ciber, que siempre llamamos.
Y ahora yo, para cumplir con mi promesa de que íbamos a ir más rápido, voy a necesitar ayuda de mis contertulios. Básicamente, esta es la propuesta, 2 en 1. A partir de aquí, 2 preguntas en el tiempo de una, ¿vale? Entonces, básicamente, Enrique, ¿por qué es importante el cloud en el entorno físico, o sea, en el entorno industrial? Y dame ejemplos que sostengan esta afirmación que vayas a hacer. Vale, yo lo primero siempre que estoy con Juan dice que no va a meter miedo, pero luego acaba la charla y yo salgo atemorizado, pero bueno. Y mira que coincido con él. Bueno, a ver, yo el cloud lo veo de una manera muy interesada. Es decir, yo el cloud, irse al cloud no es un fin. O sea, es decir, el cloud lo que tiene que ser es un habilitador de cosas que no puedo hacer o que hago de manera mejor. Y no deja de ser una más de las tecnologías, ¿no? Entonces, sobre esta premisa, es cierto que no es imprescindible, pero es cierto también que es muy complicado que una empresa sea capaz de vivir sin poner parte o la totalidad de su infraestructura en el cloud. Lo primero es porque hay unos señores que están gastándose millones y millones en desarrollos de cosas, que tienen unas plataformas a un coste muy razonable y porque además tienen un ecosistema de marketplace con muchas herramientas que son muy complicados que tú puedas replicar en tu casa. Hasta ahora, pues oye, la infraestructura, pues me compraba unos servidores, me compraba unas cabinas, más o menos ibas ahí, pero ahora ya esto es inabordable, ¿no? Hay empresas y organizaciones, incluso administraciones públicas, que todavía consideran que pueden competir en tiempo y forma, pero yo creo que esto es una guerra perdida. Entonces, saquemos provecho de ella, ¿no? Segundo punto, eso no significa que todo lo que tengo lo tengo que llevar al cloud. Es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Y yo personalmente creo que la foto final es que va a haber infraestructura que tengamos en nuestras propias dependencias, con entornos dedicados, y habrá entornos que lleve a la nube, ¿vale? Y ahí lo bueno que tiene es que ahora mismo se puede elegir, pues aprovechémonos, ¿no? Segundo punto es, si en algún hipotético caso pensamos que lo mismo que puedes hacer en estos ecosistemas lo puedes hacer en casa, la evolución ya es imposible. O sea, todas las capacidades que hay de analítica, de Big Data, todas las herramientas, es muy complicado que se puedan replicar. O sea, que me refiero que en ese sentido puedes tener parte de tu infraestructura, pero muy centrada en bases de datos, entornos críticos de procesamiento, pero el resto de cosas nuevas, pues lo normal es que vayan al cloud, ¿no? Esto yo lo veo bastante claro. Luego hay también una razón de que es que en realidad sale más económico. Bien utilizado sale más económico. Si me voy por ir, pues lo más normal es que te pegas un susto en la factura, como cuando el roaming te ibas de vacaciones y de repente tu hijo se ponía poco yo, volvías de vacaciones y estábamos los operadores diciendo, oye, que me debes miles de euros. Pues si no lo haces bien, también puede ser así, ¿no? Pero lo que bien aplicado es un ahorro de costes para vosotros. Esto lo veo, es demostrable en todos los sentidos. Y luego también hay un tema más de, iba a decir me salía la palabra extorsión, pero no tanto extorsión, de tendencia general de que todos los fabricantes os van a ir impulsando hacia el cloud. Todos los fabricantes de tecnología que tradicionalmente atacaban mercados en vuestras sedes, los VMware, SAP, Oracle, IBM, todos. Incluso Microsoft, que en su momento iba en entornos en vuestras dependencias, su política de licenciamiento hace que sean cada vez más cloud, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual, incluso en ese sentido, hay una tendencia generalizada, ¿no? Dices, ¿y esto cómo lo aplico? Pues yo lo primero que creo es, en vuestro, sin ser un experto, y si digo alguna tontería, disculpadme, no soy un experto en vuestro sector, pero hay una parte que sí que es importante, que es el cloud tiene que demostrar que en los entornos de fábrica, en los entornos de producción, es igual o más fiable de los sistemas que tenemos actualmente, que normalmente en muchos casos se basan en infraestructura dedicada, ¿no? Pero hay dos cosillas que yo creo que he comentado antes que sí que, por lo menos, hace que lo podamos plantear. La primera es lo que os hablaba de oye, cada vez la cloud está más cerca, ¿no? Tenemos nodos de los hiperescalares, tenemos nodos edge, con lo cual lo que es temas de latencia, que en muchos casos, en vuestro caso, es fundamental en muchos entornos, pues cada vez son menos problemáticas y también el coste, lógicamente. Y luego están las comunicaciones, ¿no? En ese sentido, las capacidades del ancho de banda, tanto en entornos móviles o entornos de fibra, donde antes probablemente teníamos menos cobertura, y seguro que encontramos una fábrica en la cual no tengamos mucha cobertura, pero en general, si hacemos una visión global,
la cobertura ha mejorado exponencialmente, pues empieza a pensar que lo que tengo residente en mis fábricas lo puedo empezar a analizar si es razonable en términos económicos y técnicos llevarlo al cloud. Primer caso de uso. Segundo caso de uso, todo lo que es redundancias, backup, disaster recovery, entornos de, ¿cómo llamáis? El gemelo digital, todo este tipo de cosas, lógicamente las puedes implementar duplicando tu infraestructura, pero probablemente sea mucho más razonable llevarlas a entornos cloud. Y luego lo que comentábamos antes de la parte de la analítica, del uso de inteligencia artificial, yo creo que esto es, más allá de cómo extraigo los datos, y hay expertos mayores que yo de Big Data y de IoT, de cómo extraigo los datos de los puntos de la fábrica, lo que es cierto que el procesado, la analítica y todo esto, pues lo normal es que sean usos del cloud. Y yo lo único es, hay una reflexión que tenéis que hacer, que es que probablemente vuestro rol o el rol de las personas que llevan sistemas, o como queramos llamarlo, en la parte de las empresas, probablemente va a cambiar en cuanto a que no sean tan responsables de la última milla de donde el servidor de la tarjeta, sino que sean más responsables de ser capaces de identificar entornos de aplicaciones y datos críticos y ser capaces de elegir en qué entorno, en qué plataforma es mejor poner esos entornos. Lo reformulo un poquito porque lo he dicho un poco en arameo. Básicamente, el perfil, en mi opinión, de los técnicos de las empresas va a cambiar en cuanto a que no van a ser los que arreglen los servidores, sino que van a tener una labor un poquito, en mi opinión, de más valor añadido, que va a ser, entendiendo su negocio, vas a tener que elegir dónde pongo cada una de las aplicaciones y los datos. Y es un cambio que va en la línea de lo que hemos hablado antes de formación y demás, porque ya no va a tener responsable de ser a tan bajo nivel técnicamente. Esto vendrá dado por el proveedor o incluso habrá proveedores como, en el mejor de los casos para nosotros, que sea Telefónica, que os quiten lo que es la parte tecnológica. Pero sí que tendréis un rol que hasta ahora no era necesario y que ahora va a ser cada vez más necesario, ¿no? Entonces yo creo que esto para mí son los principales cambios. Gracias. Y ahora, después del momento conciencia de lo que está sucediendo, ¿cuál es la solución? ¿Qué mecanismos tenemos? ¿Cómo ayudas a Enrique a hacer un viaje seguro a la nube? No me asustes, por favor. No, ahora toca la parte optimista, ¿no? Pues mira, yo creo que ahí estaba hablando del concepto antes, ¿no? Del guardianes de la frontera digital. Esto es una aceleración que se tiene que producir, queremos que se produzca. En algunos casos no es ya ni una aceleración, es que estamos trabajando con muchas empresas productivas en sus nuevas fábricas y son nativas ya en la nube, no hay más, o sea, es así. Entonces, yo el rol lo veo como un poco el de la peli del sheriff del oeste, ¿no? Nuestra misión es asegurar que podemos expandirnos hacia el oeste, que podemos seguir digitalizando sin riesgos, ¿no? Y soy optimista porque hemos alcanzado ya una masa crítica de conocimiento, de herramientas y de personas que son capaces de humildemente acompañar en ese desafío, ¿no? Lo que tenemos es un SOC completamente enfocado, o sea, un Security Operations Center que está completamente orientado, tenemos como un mini SOC, vamos, que lo tenemos solo dedicado a infraestructura crítica y entornos productivos. O sea, está, como dicen los gringos, está laser focus en resolver el problema de la seguridad, de la ciberseguridad en entornos OT, ¿vale? ¿De qué se ocupa este SOC OT? Este SOC OT se ocupa de tres cosas que afectan a cuál es la postura de ciberseguridad que tiene un entorno productivo concreto. Por un lado, atacan al riesgo. ¿Cuál es el riesgo al que está expuesto la compañía? Y trabajamos en planes directores, consultoría, cuál es el gobierno de la ciberseguridad, cómo tienen que ser los procesos de esa incardinación entre la ciberseguridad y el mundo físico, en todo ese tipo de cosas. Trabajamos en las vulnerabilidades porque muchos de los elementos de esos entornos productivos son especialmente vulnerables por su legacy, por la forma en la que están diseñados, por cómo hablan unos con otros. Y por último, traemos toda nuestra ciberinteligencia, pero enfocada al entorno OT, que es el tema que os decía de conocer al adversario, entender cuáles son las técnicas que va a utilizar y ver cómo puedo prevenir antes de que eso ocurra. Segundo elemento en el que está completamente enfocado este SOC de OT es en protección, ¿no? Protección del entorno productivo o de la infraestructura crítica. ¿Cómo lo hace? Pues protegiendo el perímetro, protegiendo el activo que tengo que proteger, protegiendo ese edge que vamos a llevar a la fábrica, protegiendo el cloud donde vaya a llevar ese elemento, ese workflow, protegiendo el endpoint, protegiendo el dispositivo, el robot,
todo ese tipo de cosas. Luego, además, están muy enfocados en segregar y segmentar las comunicaciones. Que los cacharros que no tienen que estar hablando con otros cacharros no hablen. Que el equipo de IT o lo que hay en la nube que tiene que hablar con la parte física no hable cuando no tiene que hablar, y que todas esas políticas estén absolutamente mapeadas y estén clarísimas para que no haya ningún hueco por el que se puedan colar los adversarios, ¿no? Y por último, que era la parte que decía antes, que es un poco más especial, la detección y respuesta, ¿no? Siempre vamos a encontrarnos con escenarios en el que algo se nos puede colar o tenemos algún adversario que consigue filtrar todas estas barreras. Es la humildad desde la que tenemos que partir siempre, que vamos a ser infiltrados, que vamos a tener ese problema ahí. Y aquí lo importante es cómo detecto si la mayor parte de ese tejido productivo o esa infraestructura no fue diseñada para contarme lo que está escuchando, sino para hacer su función productiva. Y para eso utilizamos un equipo que es especialista en escuchar esos entornos, poner sondas en paralelo y poder filtrar y entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Y luego, en el caso de que detecte algo, cómo intervengo si los marines aquí no son el equipo de ciberseguridad, sino que es el equipo que está manejando esas máquinas. Yo no puedo coger, como decía antes, y apagar un horno desde el SOC. Eso sería una temeridad, porque hago mucho más daño que el que intento prevenir si tengo algún tipo de alarma de ciberseguridad, ¿no? Entonces, en esa respuesta y en esa recuperación del entorno productivo, la clave es cómo incardinamos nuestro proceso de protección y de respuesta con la respuesta que tienen que dar los operarios que están a cargo de esa infraestructura o los ingenieros que están a cargo de una línea de producción, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros planteamos, es foco, superespecialización y un equipo dedicado, segregado, que resuelve solo ese problema, que no está resolviendo el problema de cuál es la seguridad OT y cuál es la seguridad IT. Es gente que está solo haciendo eso a nivel mundial, ¿vale? Y escuchándoos hablar a los dos, y yo como conozco bien el trabajo del equipo de David, es ¿cómo estáis aprovechando para gestionar esa seguridad más tecnológica, ¿no?, de los espacios? ¿Cómo estáis aprovechando estas tecnologías? Pues muchas gracias, Rosalía, porque quería un poco eso, enlazarlo con lo que estáis comentando. Un poco la tendencia, y lo vamos a entender ahora, en los principales fabricantes de seguridad electrónica es moverse hacia el cloud. De hecho, hablando de las Big Three, son las tres compañías que están creciendo más rápidamente, tienen una base ya cloud. O sea, venían del mundo, bueno, no tanto de la fabricación de dispositivos, pero sí se habían enganchado en la parte del software y están explotando ahora mismo. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Están absorbiéndolo todo. Y en ese halo, digamos que están arrastrando al resto y están desplazando a los sistemas de seguridad tradicionales. En ese sentido, el cloud cobra un valor fundamental, por lo que has comentado. O sea, es eficiencia, son menores costes. Al final nos estamos dando cuenta que en los proyectos de seguridad tradicionales de un gran complejo, una gran parte iba para servidores, para almacenar vídeo, que es realmente casi lo más pesado, ¿no?, que viaja por las redes. Y teníamos que convivir con eso, o sea, y asumir o la empresa tenía que asumir esos costes y digamos que muchas veces no mantenidos por personal especializado. Entonces, lo que estamos viendo, y ahí ha sido uno de los drivers del cambio, ha sido que en esa toma de decisiones, en esos comités de dirección, digamos que el personal, el CISO, está mucho más cercano, ¿no?, a la toma de decisiones, tanto a nivel de ciber. Y luego también la parte de IT está también muy alineada, ¿no?, y entiende muy bien las necesidades. De esa manera reman todos en la misma dirección y están todos promoviendo ese movimiento hacia el cloud, ¿vale? Entonces, cuando vamos o analizamos diferentes problemas o tratamos de implantar soluciones, ya son casi cloud nativas. Si bien hay determinados clientes, determinadas funcionalidades que tienen que ser on-premise, no se pueden llevar a un cloud público. Y en alguno de los servicios sí que tenemos el cloud soberano de aquí, de Telefónica. Pero un poco por enlazarlo o sea, como habilitadores, tanto el cloud como la parte ciber. La parte ciber también, o sea, vivíamos en un mundo digamos, polarizado. Acabo de hablar del CISO, pero tradicionalmente en una empresa, o en una gran empresa, la parte de seguridad la llevaba un director de seguridad que viene del mundo más operativo, del mundo más de la vigilancia. O sea, lo que estamos viendo es que, bueno, ese perfil
tiende a evolucionar, entender, ¿no? O sea, se adapta, entiende cuáles son las necesidades, los riesgos reales, los riesgos ciber y la inminencia que tienen, y digamos que bueno, entiende o trata de moverse en esa línea. Lo que estamos viendo efectivamente es eso, que esa aproximación ya es mucho más tecnológica. Hasta las propias empresas de seguridad se están moviendo a promover sus soluciones tecnológicas y bueno, empezamos a competir todos en un mismo entorno, ¿vale? Entonces, como casos de uso, o sea, teniendo en cuenta ya la infraestructura y los drivers que nos están llevando al cloud y a la mejora y al tener en consideración mucho más factores ciber, el mundo de la seguridad electrónica tiene mucha relación con el mundo OT, o sea, vienen de redes cerradas, de protocolos propietarios, no pensados para comunicarse, como comentabais, y nos hemos tenido que mover a un mundo donde tenemos que transmitir la información, alguien tiene que tomar la decisión, si queremos ser más eficientes y no queremos dedicar a más personas a la función de seguridad, que es otra de las tendencias que está existiendo. Antes se dedicaba todavía un área, un departamento a la seguridad en las empresas, ahora cada vez es más reducido. O sea, como mucho hay una persona especializada, si la hay, y se delega mucho en terceras compañías que a veces no, digamos, que no comparten completamente el negocio o tienen sus propios intereses. Entonces, lo que hacemos nosotros, y de esa manera creemos que ayudamos, es proponer e implantar las soluciones a las propias empresas para que ellos tengan el control de la seguridad, para que ellos, a través de sus centros de control, de sus operaciones, puedan decidir quién opera eso en cada momento. Si es personal local, si es una empresa de seguridad, si tiene que ser a través de un tercero. En ese sentido, por eso un poco nuestra propuesta siempre va eso, hacia proyectos extremo-extremo, entendiendo muy bien los riesgos, cuál es la producción y la tecnología más adecuada y los partners más fiables para ese proceso. Fenomenal. Bueno, pues nos habría gustado contar unos cuantos casos, pero como vais a venir todos a la cabina, tengo entendido, ¿no?, que tenéis invitación. Seguro que Agustín nos invita a algunos de los que aquí estamos para que podamos escucharos esta vez y asesoraros o acompañaros allí en el proceso en el que estéis, en la fase de digitalización en la que estéis. Muchas gracias.